Momento de las noticias. Amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar este jueves 21 de marzo. Les saluda Fabricio Ceballos. Para arrancar, revisemos los titulares con los hechos que marcaron la jornada. El primer encuentro de presidentes de América del Sur 2019 se desarrollará en Santiago de Chile. El presidente Lenín Moreno ya se encuentra allí y ofrecerá mañana su discurso en la cumbre. El reglamento para el conteo de votos nulos de la elección de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana continúa sin definirse. En caso de no lograr una aprobación, se aplicarían las reglas de elección vigentes, es decir, que ganarían los 7 candidatos más votados. Hoy, 21 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down. Conozca las actividades que se realizan en beneficio de este sector de la población. En las noticias internacionales, al menos 9 personas fallecidas y 15 heridas dejó una explosión de una mina de oro ocurrida en una zona rural de Dagua, en el departamento colombiano del Valle del Cauca. Y en los deportes, no se pierdan los mejores goles de la fecha FIFA y Eurocopa 2020. Arrancamos con las noticias. En la comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ofreció información sobre los procesos de reformas legales que presentaría el Ejecutivo en los próximos meses. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que recibió este miércoles al ministro Martínez, hace una valoración de lo que fue la exposición del secretario de Estado. Sí queremos seguir conversando y se ha comprometido el ministro para ir revisando en mesas de trabajo posibles proyectos de ley que modifiquen la estructura tributaria que tenemos en el país. En su intervención, Martínez se refirió a los cuerpos legales que serían reformados a futuro, el Código de Planificación y Finanzas y el Código Monetario y Financiero, por ejemplo. Terminar de restablecer la institucionalidad del Banco Central, la independencia. También adelantó que en el último tramo de este año el Ejecutivo presentará una reforma tributaria, en donde se daría paso a la eliminación de impuestos que a criterio del ministro han sido perjudiciales al momento de atraer inversión. Eliminar gradualmente los impuestos que distorsionan los negocios y las transferencias en el exterior. Este es básicamente el impuesto a la salida de divisas, pero se necesita de que el sector fiscal sea robusto. Acogiendo el pedido de un sector de la ciudadanía, Albornoz menciona otro impuesto que podría ser sujeto a revisión. Hay un impuesto que en este momento causa dificultades a los ciudadanos. Estamos hablando, por ejemplo, del impuesto verde, que debería ser planteado y analizado, y en eso se comprometió a tener una mesa de trabajo. Sobre la posibilidad de revisar el impuesto al valor agregado, el ministro advirtió no se anticipará a hacer una afirmación mientras dentro del gobierno no exista una definición. Alexis Moncayo, Telediario. Y el gobierno de Ecuador dio a conocer las bases del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los pilares son fortalecer el crecimiento económico, la protección de grupos vulnerables, la sostenibilidad de las cuentas fiscales y la reducción del nivel de deuda. Una reforma tributaria forma parte de los requerimientos del organismo multilateral. A través de un documento, el Gobierno Nacional busca transparentar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que afirman es un apoyo al plan económico. Se plantea subir en $400 millones la inversión social, protegiendo a los grupos vulnerables de la sociedad con el fortalecimiento del plan Toda una Vida. Se monetizarán activos estatales como las hidroeléctricas y empresas estatales por alrededor de $2.400 millones por la vía de la concesión. En cuanto a los subsidios a los combustibles, se buscará que lleguen a quienes realmente los necesitan y no beneficien a quienes más tienen. Para ello, harán una estrategia con el Banco Mundial. Además, se aprobará una reforma tributaria hasta finales de agosto con más tributos indirectos que directos, además de una reducción de la masa salarial del sector público en 3% cada año. Otro de los puntos es una reforma laboral que disminuya los costos de contratación, generando incentivos para crear más empleos en las pequeñas y medianas empresas. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y el primer encuentro de presidentes de América del Sur 2019 arrancó con la llegada de los cancilleres de Sudamérica a Santiago. El presidente Lenín Moreno ya se encuentra en Chile y ofrecerá mañana su discurso en la cumbre. Los primeros en llegar a la cita fueron los cancilleres de los países de América del Sur. José Valencia participó en el encuentro de ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile, que será la antesala para la cumbre de los mandatarios sudamericanos este viernes. Traeremos de esta reunión un propósito, un planteamiento concreto de reforzar, de impulsar la integración latinoamericana.
Ecuador es un firme creyente en la integración de nuestro hemisferio, en integración particular en Sudamérica, y en esta perspectiva nuestros planteamientos apuntarán a que hay una concertación y un entendimiento entre todos los participantes para dirigir nuestros esfuerzos a favor de los ciudadanos y por supuesto también de nuestros estados. Aquí se espera que se defina la fundación de Prosur, la misma que reemplazaría a la UNASUR, organismo creado en 2008 por los gobiernos de izquierda en la región y cuya sede se estableció en Ecuador durante el mandato del expresidente Rafael Correa. Vamos a reemplazar esa organización caduca que se generó para cuidar dictadores. Reemplazamos la UNASUR. Allí construyeron un edificio de casi 40 millones de dólares. La vamos a entregar a nuestros indígenas, a nuestros montubios, para que hagan su universidad. No es un foro ideológico como lo fue UNASUR, todo lo contrario. Queremos que sea un foro abierto a todos los países que respeten esos valores y esos principios. Desde la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno partió en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hacia el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, donde fue recibido con honores. Para el viernes 22 de marzo, a las 9:20 hora de Ecuador, se realizará la ceremonia de bienvenida al Encuentro de Presidentes de América del Sur 2019 en el Palacio de la Moneda. A las 9:30 y como parte del bloque A, el presidente Moreno pronunciará su discurso a la comunidad regional sudamericana, en el marco del diálogo para la coordinación y colaboración en América del Sur, los desafíos y oportunidades del futuro. En ese sentido, el Ecuador va a plantear temas fundamentales en donde debamos avanzar en la integración, en cuestiones de salud pública, de infraestructura, de medio ambiente, interconexión, en fin, una vez más. A las 10:30 participará el bloque B con la temática Desafíos y oportunidades sectoriales para la integración regional. A las 11:15 habrá una declaración conjunta de prensa. A las 15:30 el mandatario ecuatoriano saldrá desde Chile con retorno a Guayaquil. Para este viernes también se espera el anuncio que hará el presidente Moreno sobre las recientes acusaciones en su contra. Para que vean que todo lo que ven ustedes en más de una ocasión en redes son una mentira tramada, armada, así como armaron la farsa del 30S. Lo que vemos es que se construyen historias siempre falsas normalmente y bueno, todo lo que sea de investigarse que se investigue, no hay nada que ocultar, Lenin, realmente el gobierno en esto lo toma así. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y de inmediato damos paso a Sofía Montoya, quien se encuentra con Alejandro de la Peña Navarrete, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con quien mantendrá un breve diálogo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarles en Telediario y en esta oportunidad queremos ofrecerles a ustedes una entrevista con Alejandro de la Peña Navarrete, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Aquí le damos la bienvenida. Él pues ha venido realizando una visita oficial a nuestro país desde el día lunes y precisamente este jueves es su último día en Ecuador. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bueno, usted tuvo varios encuentros ya con funcionarios del Estado, con varios ministros. ¿Cuáles son los acuerdos a los que se ha podido llegar o las conversaciones que se han planteado durante estos días? Efectivamente ha sido una visita corta, digo ha sido porque termina el día de hoy, pero muy intensa. Ha habido la oportunidad de reunirme con el canciller subrogante, Terán, pero también con el ministro Campana en Comercio y ya tiene otras responsabilidades bajo su cartera. También hemos estado con la ministra de Turismo, hemos estado con el viceministro de Agricultura, con ProEcuador. Y además se ha hecho el planteamiento de que Ecuador sea la sede de Expo ALADI. La idea es que Ecuador está ya prácticamente por presentar su candidatura para que tengamos el año que entra acá en Ecuador lo que llamamos la Expo ALADI, que en realidad es una macro rueda de negocios donde participan alrededor de unos 800 empresarios de toda la región. Nosotros, ALADI, se encarga de traer alrededor de unos
150, 180 empresarios de todos los países miembros de la asociación, más algunos países invitados, y eso hace que los exportadores vengan a sabiendas de que ya hay un comprador potencial esperándolo para reunirse en una mesa de negocios y hablar, ya saben de qué producto, de qué horas a qué horas y con quién. Entonces es un ejercicio muy importante porque le trae la ventaja también al país anfitrión, en este caso sería Ecuador. La expectativa de Ecuador es duplicar estos negocios que se hacen pues a través de esta macro rueda, siendo la sede. Que el país sede tiene esa gran ventaja de estar jugando en su cancha, si usáramos términos futbolísticos. Y por otro lado, sí ve uno una tendencia cada vez más creciente, tanto en participación, hablando ya de Ecuador en particular, como en citas y como en intenciones de negocios. Entonces sí es muy probable y sobre todo que todo esto se refuerce teniendo la Expo Aladi, la de 2020, aquí en Ecuador. Usted había mencionado que uno de los principales objetivos de su visita y estos encuentros con estas autoridades y con gremios empresariales era, de alguna manera, reducir las trabas del comercio intrarregional. ¿Qué es necesario para hacerlo? Actualizarnos. Tenemos ya 60 años de trabajar en la integración en el contexto de Aladi, primero como ALALC, del 60 al 80, y Aladi del 80 a la fecha. Y nos hemos quedado como asociación a nivel de las barreras arancelarias. Dentro de la asociación los países han negociado entre sí, muchos bilaterales, donde ya son agendas más modernas, más actualizadas, donde se habla de propiedad intelectual, donde se habla de promoción de inversiones, de compras gubernamentales, de medidas sanitarias y fitosanitarias, en fin, lo que es la agenda que es la realidad ya del comercio. Los aranceles, primero, se han reducido mucho y segundo, ya no está ahí el problema. ¿Qué papel juega en ese sentido Mercosur, la Alianza del Pacífico, que son los mecanismos que se han usado por los países de Latinoamérica en los últimos tiempos? Están trabajando en lo que ellos llaman el acercamiento, que nosotros llamamos convergencia. Tienen ya un programa de trabajo donde se están poniendo de acuerdo y están negociando de homologar algunas medidas o articular algunas medidas de tal manera que estas también puedan ser utilizadas y suscritas por otros países miembros de la asociación. También es importante pues, revisar los mecanismos de integración que están ahora vigentes y que no han funcionado. Por ejemplo, el tema de UNASUR, que está enfrentando una crisis en este momento, pero no ha sido disuelto. Sin embargo, ya se presenta una nueva alternativa que están manejando varios países, que es el tema de crear PROSUR. ¿Cómo se ve América Latina frente a este escenario? UNASUR y Aladi, si bien hablan de integración, no tratan de lo mismo. De hecho, nunca hubo una relación entre Aladi y UNASUR, ya sea a nivel de la asociación como tal o de la Secretaría General con la Secretaría General de UNASUR, porque tratamos cosas distintas y tenemos una membresía distinta. Por ejemplo, UNASUR, por definición, es para el sur, para América del Sur. En la Aladi va más allá y es más Latinoamérica, estando ahí México, estando Panamá y estando también Cuba. No están los centroamericanos. Entonces sí estamos conscientes de lo que está sucediendo en UNASUR, de que hoy se reúne en una cumbre, sería la primera de PROSUR. Estamos atentos, pero no hay una relación directa con Aladi. La relación nos llega a través de los países miembros. Precisamente eso le iba a consultar sobre cómo ha afectado esta división que hay en este momento, porque si bien Aladi, usted dice, está consolidado desde 1980, tenemos esta división que se muestra en UNASUR y PROSUR. En la medida en que haya división, es más difícil poder avanzar. Ahora, una de las virtudes que tiene la Aladi, que creo que lo mencioné anteriormente, es esta figura de los acuerdos de alcance parcial.
¿Este sería uno de los parámetros para una integración que pueda sostenerse en el tiempo, este respeto a ciertas decisiones en un momento determinado de los países? Sobre todo la forma de actuar, el permitir que haya acuerdos de alcance parcial, va a hacer que los que tienen más interés o más prisa en avanzar en ciertos temas lo puedan hacer sin necesidad de que queden anclados porque hay otros que no tienen interés en el tema. Y eso hace que el día de mañana ya está el terreno sembrado para que puedan suscribir otros miembros. Y es muy curioso, hablando precisamente y está implícito en algunos de los comentarios de usted, de UNASUR y de PROSUR, pues curiosamente como que hubiera dado vuelta a 180 grados la situación en la región. Entonces estas ideas de PROSUR están tratando de reflejar la correlación de fuerzas, si lo podemos llamar así, dentro de la región. Pero el mundo da vueltas, es una rueda de la fortuna, a veces anda arriba, a veces anda abajo. Lo importante, y eso es lo que le da valor a la asociación, es que más allá de estos vaivenes ha tenido la flexibilidad suficiente para avanzar dónde y con quiénes se puede avanzar sin entrar en consideraciones de orden político y esperar a que también los que no pueden avanzar en un momento dado tengan la puerta abierta para que avancen o tomen iniciativas en otro momento dado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con sus reflexiones. Alejandro de la Peña Navarrete, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. A ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias también por permitirnos brindarles estas reflexiones en Telediario. Muchas gracias, Sofía. Vamos a seguir revisando más noticias. La Fiscalía investiga otras 30 cuentas de la empresa Telconet y a sus representantes como parte de la indagación previa que se desarrolla por lavado de activos. El organismo informó también sobre la solicitud de ampliación a la cooperación internacional china. La devolución de los 13.5 millones de dólares que hizo Tomislav Topic no le eximen de responsabilidad penal. Así lo manifestó el fiscal Richard Alvarado, quien investiga el caso de lavado de activos que se deriva de los actos de corrupción de Odebrecht en el país. Alvarado informó que además se analizan 30 cuentas del sistema financiero nacional que se han podido identificar hasta el momento. Las cuales tienen 92.944 archivos, los cuales los señores peritos de la unidad de análisis financiero han indicado que específicamente se demorarían entre unos 120 días aproximadamente para poder realizar dicha valoración. Cuentas que corresponderían no solo a Telconet, compañía que recibió los dineros de Glory International, empresa china vinculada a la constructora brasileña. Son de la empresa Telconet, Topic y las personas que están siendo investigadas. Es del conjunto. El fiscal también reveló que se solicitó una ampliación a la asistencia penal internacional china, puesto que no cumple los parámetros básicos. Únicamente existe la persona que declara o manifiesta dichos hechos. No existe la autoridad competente que aceptó dicha versión. No existe la información de qué autoridad es la que remitió, quién fue la que realizó dichos actos. Tampoco no se encuentra completa en cuanto a los estados financieros. De su lado, la defensa de la empresa Telconet expresó su postura ante estas declaraciones. Desde hace 3 años es y será apoyar toda investigación que quiera hacer la Fiscalía. Y no, por supuesto, no pondremos obstáculos ni resistencias a ninguna de esas investigaciones. A decir del fiscal, el lavado de activos es un delito sofisticado y estratégico, en el que se utiliza un conjunto de mecanismos para poder distraer el origen del dinero. Olga Velasco, Telediario. Francisco Piñeiro se sumó a los ex asesores que denuncian al exministro del Interior, José Serrano, por el presunto cobro de diezmos. Piñeiros asegura que su ex compañero les buscaron para que desmienta la acusación de Víctor Rivadeneira sobre la acusación de dineros, pero ante su negativa habría sido intimidado con amenazas de muerte en contra de su familia. El motivo por el cual espera ser incluido en el programa de víctimas y testigos. Ellos querían callar o comprar mi silencio y desmentir a las versiones de Osvaldo Rivadeneira Macías. No lo he hecho así. En días posteriores, porque está en una indagación previa, procederé yo a entregar con la documentación necesaria las denuncias pertinentes. Señor Piñeiro, usted fue colaborador del señor Serrano. Sí, yo trabajé. ¿Y actuó con el caso del señor Banda? Yo eso
lo denunciaremos en su debido tiempo. Ahorita estamos conociendo algo que está en peligro, las vidas de 2 personas y de unas familias que tenemos atrás nuestro. Y al no aprobar un reglamento para el conteo de votos nulos de la elección de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, se aplicarían las reglas de elección vigentes, es decir, que ganarían los 7 candidatos más votados. De todas maneras, se espera un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. La contabilización del voto nulo se realizará como establece el Código de la Democracia. Es decir, una papeleta anulada es un voto anulado. Está así. Para este proceso no se aplica el método de Hunt. Los votos válidos definirán quiénes ocuparán las 7 consejerías principales y las 7 suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7 personas más votadas, 3 hombres, 3 mujeres y 1 de pueblos y nacionalidades. El pueblo tiene 3 opciones de voto, que es voto blanco, nulo y por uno de los candidatos. No hubo acuerdo en el Pleno del Consejo Nacional Electoral sobre la contabilización del voto nulo para la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se envió una consulta al Tribunal Contencioso Electoral. La discusión se centra si este organismo tiene la competencia para dirimir el caso. No podía pronunciarse sobre un hecho que a lo mejor posteriormente vaya en apelación porque van a haber muchos reclamos. Tanto el consejero Cabrera como el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, coinciden en que tomar decisiones cuando ya iniciaron los comicios con el sufragio de los privados de libertad sin sentencia generaría una confusión. Irresponsabilidad que a pocas horas se quiera modificar las reglas del juego. La ley dice que un año antes no se puede realizar cambios a la normativa electoral. El Tribunal Contencioso Electoral se pronunciará sobre la consulta que realizó el Consejo Nacional Electoral a las 16 horas de este jueves en una conferencia de prensa. Valeria Villarroel, Telediario. Y por su parte, el Tribunal Contencioso Electoral está a la espera del reglamento de conteo de votos nulos para el Consejo de Participación Ciudadana que ofreció remitir el Consejo Nacional Electoral. Si no hay un pronunciamiento de acuerdo a la normativa vigente, llegarán al Consejo de Participación Ciudadana los 7 candidatos más votados. La tarde de este jueves en Quito, las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral convocaron a la prensa para referirse a la decisión del Consejo Nacional Electoral para que sea este organismo el que emita su criterio respecto a la propuesta de reglamento de conteo de voto nulo que no fue aprobado por el Pleno del Consejo Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral no ha recibido ninguna petición por parte del Consejo Nacional Electoral. Optó además por no adelantar criterio respecto a si este organismo tiene o no competencia para tramitar lo planteado por el Consejo Electoral. No puedo emitir ninguna opinión ni criterio mientras no conozca exactamente este tribunal qué es lo que pretende el Consejo Nacional Electoral. Si no existen definiciones o si el contencioso electoral determina como improcedente el reglamento de conteo de votos nulos, la elección de este domingo se regirá bajo la normativa actual. Y en ese contexto, los nuevos consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana serán los 7 más votados. Si el voto nulo pretende anular las elecciones, tendrá que ser mayor de la totalidad de los votos que obtengamos todos los candidatos. Javier Ceballos, Telediario. La elección de autoridades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inició hoy con el voto de las personas privadas de libertad, sin sentencia ejecutoriada. 9.847 ciudadanos acudieron ya a las urnas. Uno a uno, los privados de libertad recibieron 6 papeletas para ejercer su derecho al voto. El artículo 62 de la Constitución de la República y el artículo 11 del Código de la Democracia establecen que el voto es obligatorio para las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada. Las juntas receptoras estuvieron integradas por un funcionario del Centro de Rehabilitación Social, otro del Consejo Nacional Electoral y un privado de libertad con buena conducta. Básicamente no hemos tenido demasiada información en relación al proceso electoral como tal, cuáles son los candidatos y qué opciones tenemos como privados de libertad.
En Quito, 914 privados de libertad fueron convocados. 8 votaron en el Centro de Privación de Libertad Femenino, 3 en la cárcel 4 y 903 en el Centro de Detención Provisional del Inca. Se encuentra un dispositivo de 50 policías, esto entre lo que es policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden, el eje preventivo y el eje de investigación. La jornada democrática se desarrolló de forma paralela en 40 centros de rehabilitación social en 20 provincias del país. 75 juntas receptoras del voto se conformaron. Son 9.847 personas a nivel nacional. Las provincias con el mayor número de electores son Guayas con 4.896 PPLs, seguida de Pichincha con 414, El Oro con 570 y Manabí con 524. Mientras tanto, en Azuay, los privados de libertad sufragaron en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Son 103 personas en total, 88 hombres, 15 mujeres. Previo a la jornada, los ciudadanos recibieron capacitaciones. Sobre todo en el tema de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sinceramente, de mi parte, yo no sabía ni por quién tenía que votar, ni qué es lo que tenía que hacer. Una vez que el proceso finalizó, los paquetes electorales fueron trasladados con custodia de las fuerzas de seguridad a las juntas provinciales electorales, en donde permanecerán hasta las 17 horas del domingo, hora en la cual se abrirán para el escrutinio de votos. Valeria Villarroel, Telediario. Y mañana se desarrollará el voto en casa, jornada en la que participarán 784 ciudadanos del país. Los beneficiarios son personas con discapacidad física mayor al 75% y que tienen más de 65 años de edad. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, con la participación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamait, y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Y a continuación compartimos con ustedes un comunicado en el que se explica la situación de diario El Telégrafo ante una serie de rumores que circulan en redes sociales. Diario El Telégrafo considera preciso responder las versiones sin fundamento que han circulado desde el miércoles pasado a través de redes sociales. En ellas se dice que nuestro medio dejaría de existir por dificultades económicas resultantes del abandono de muchos suscriptores, que supuestamente no simpatizan con nuestra actual línea editorial. Algunas cuentas anónimas claramente identificadas con la corriente política a la que sirvieron anteriores directivos del medio llegaron al extremo de inventar una supuesta venta de la rotativa que imprime nuestro diario. Los problemas económicos del diario son ciertamente preocupantes, herencia de la negligencia y derrochadora administración que en apenas 3 años dejó al Telégrafo tras convertirlo en periódico de una sola tendencia política, cercano a la quiebra. Ese legado, lejos de motivar su cierre, ha sido acicate para buscar nuevos caminos de evolución que aseguren la permanencia de un medio fundado en 1884 y convertido en el 2015 en el primer diario público. Hoy, el Telégrafo encara el desafío de modernizarse y aprovechar las herramientas tecnológicas para que sus contenidos se reproduzcan a más audiencias, sobre todo a las que buscan información a través de páginas web y redes sociales. Nunca se pensó en cerrar el diario público. La confusión que lamentamos se hubiera evitado si para informar se acudía a la fuente primaria. Pero sabemos que para los autores de esas versiones pesa más el afán por dañar al medio que ya no pueden manipular. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la provincia de Cañar se instalarán 730 juntas electorales para que 232.302 votantes acudan a elegir un prefecto, un viceprefecto, 7 alcaldes o alcaldesas, 41 concejalías. Cañar, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo.
Yo voto por Buenas Vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo. Yo voto por Buenas Vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Para concejales todo 12. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Somos un país que participa con comunidades activas y organizadas, con gente comprometida que escucha, analiza, decide. Somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena. El Consejo Nacional Electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019. No te pierdas. Decisión en Democracia. Hoy 22 horas. CNE, Confianza y Participación en Democracia. Decisión en Democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la provincia de Morona, Santiago, se instalarán 601 juntas electorales para que 132.004 votantes acudan a elegir un prefecto, un viceprefecto, 12 alcaldes o alcaldesas, 60 concejalías. Morona Santiago, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, Confianza y Participación en Democracia. Continúan las afectaciones en diferentes cantones de la provincia del Guayas debido a las constantes lluvias invernales. Calles y casas inundadas, además de hectáreas de arroz perdidas, están entre los principales daños. En el cantón Daule, provincia del Guayas, los sembríos de arroz son los principales afectados tras las fuertes lluvias invernales. Este es el panorama de decenas de hectáreas de este grano, totalmente bajo el agua, perjudicando a los agricultores. Todo eso es pérdida, se han ido a pique los arroz, es pérdida pues. Se están perdiendo en hectáreas, se están perdiendo como 4.000, 3.000 dólares. Hay casas a pique, todo eso. Estamos pobres, no hay plata. En el cantón Palestina, los sembríos de arroz sufren la misma realidad y las casas aún reflejan las afectaciones del invierno. Mientras en el cantón Santa Lucía existen sectores totalmente bajo el agua. Las lluvias del fin de semana causaron el desborde de 2 ríos. Tiene que ver mucho el río Puca, que viene del Carmen por el sector de Balsal, y el río Colimes, que también viene del Manabí. Estos 2 afluentes son los que hinchan el nivel y el caudal del río Daule, y son los que provocan el desbordamiento del río. Calles, casas, canchas de fútbol, animales y barrios enteros están aún bajo el agua, que se ha mezclado con desechos. Ya está demasiado verde, ya está contaminada el agua porque aquí hay chancho, vaca y eso contamina más el agua porque hay personas de que los servicios son huecos nada más que tienen y eso ya está rebotado. En estos momentos están aislados más de 3 recintos, el recinto Jagual, el recinto Aguas Blancas y el recinto Maderas Negras. 24 familias de Santa Lucía fueron evacuadas por el personal de la alcaldía, de las cuales 11 fueron llevadas a un albergue con lo que quedó de sus pertenencias, pues sus viviendas son inhabitables. Cuando yo salí, el agua daba aquí. ¿Perdieron cosas quizás en su hogar? Sí, hay refrigeradora, lavadora. Hemos perdido, digamos, cama, colchón. Se ha destinado un fondo para atender a los damnificados, pero las autoridades esperan que el invierno termine pronto. Pero ese fondo no va a alcanzar para mucho tiempo. Aspiramos que la prefectura se haga presente también porque los caminos han sido afectados. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y hoy se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down.
La Fundación Reina de Quito realiza una labor de educación e inclusión con casi 100 niños y jóvenes que acuden desde temprana edad y se preparan para asistir a escuelas regulares e inclusivas. Es el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, ubicado cerca al Mercado de Iñaquito, al norte de Quito. Niños con síndrome de Down de diversas edades aprenden aquí, por ejemplo, a distinguir los sonidos e imágenes de los animales. Es una terapia totalmente integral. Vienen niños a partir de los 15 días de nacidos con sus mamás a recibir estimulación temprana 2 veces por semana y luego las terapistas les mandan varios ejercicios para que ellas completen durante toda la semana. Nos hemos dado cuenta que una verdadera inclusión, tanto social como educativa, se la logra siempre y cuando los niños vengan desde muy chiquitos. En esta aula, los pequeños entre 3 a 5 años aprenden con juegos a saber los colores primarios: verde, rojo, azul, amarillo. Avanzan en sus conocimientos. Existen muchos mitos. Muchas personas creen que ellos no pueden, pero con paciencia y métodos distintos lo logran a su ritmo. Ellos aprenden a leer, a escribir, claro que lo hacen a su ritmo, lo hacen en forma lenta, pero logran hacer. Tienen el mismo desarrollo motor, el mismo desarrollo que un niño regular, pero lo hacen en etapas tempranas, en etapas lentas, para que puedan tener un desarrollo motriz, un desarrollo del lenguaje, que puedan llegar a una comunicación. El síndrome de Down es un trastorno genético que se produce cuando una división celular anormal crea una copia adicional o parcial del cromosoma 21. La inclusión de estos pequeños depende de toda la sociedad. Cada día se dan grandes pasos. Tenemos más o menos más de 20 colegios que incluyen a nuestros niños, pero es un trabajo de titanes de las terapistas y de los padres de familia. Tratamos que sean escuelas pequeñas, que falta un poco de información hacia los profesores. Los profesores tienen mucha disposición, pero no tienen información para poder incluir a un niño especial. Por eso es que nosotros tenemos una terapista que va al colegio en algunas épocas del año, bueno, bastantes épocas del año, para que haga el seguimiento. Su inclusión es importante, así como también su pronta estimulación desde los 15 días de nacidos. El trabajo va dirigido a padres, los padres se vuelven coterapeutas nuestros. Nosotros trabajamos en todo lo que es integración sensorial, estimulación del lenguaje, terapia física, lo cual ayuda al desarrollo integral de los niños dentro del centro terapéutico. Tiene una trompa larga. Los niños y jóvenes con síndrome de Down pueden estudiar, asistir a escuelas regulares, leer, escribir, ser parte de la comunidad. Su inclusión ha avanzado según integrantes de este centro, pero cada día falta mucho por hacer para que tengan una vida plena, sobre todo de oportunidades. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y la meta del Ministerio de Inclusión Económica y Social es que las personas con discapacidad ocupen más plazas laborales. Por ello, desde las distintas dependencias se trabaja en la capacitación de este grupo prioritario. Las actividades lúdicas y recreativas son complementarias al servicio. Andrés Ponce tiene síndrome de Down. A sus 24 años de edad, se educa y comparte actividades con otras personas con discapacidad. Su padre, quien ha sido su único apoyo, destaca lo que ha aprendido junto a él. Vine a descubrir el inmenso amor que dan estos niños a los padres. Son niños amorosos. Padre que tenga un familiar, un niño que salga así, con esta característica, con una discapacidad, que se sientan bendecidos. Es una bendición de Dios tener un niño así, una persona así, crean lo que es una compañía eterna. En el Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad se trabaja en fortalecer las capacidades profesionales para insertar a este grupo prioritario en diferentes campos laborales. La profesionalización es una cuestión que ya se va articulando con el Ministerio de Relaciones Laborales, pero nosotros vamos preparando a estos seres humanos en todas sus capacidades. Es importantísimo que la persona con discapacidad logre un nivel de autonomía. Yanina Gómez, terapeuta ocupacional del centro, da a conocer cuáles son los requisitos para acceder a los servicios gratuitos que ofrece este lugar, tomando en cuenta que además de actividades recreativas, cuidados y capacitación laboral, reciben alimentación. La primera condición es que tenga discapacidad, que sea mayor de edad, 18 años, que se acoja al... Es decir, actualmente nosotros trabajamos mucho, o se le da prioridad a las personas de pobreza a extrema pobreza.
Conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Down es propicio para hacer conciencia, valorando el aporte de las personas con diferentes discapacidades, permitiéndonos tener una sociedad más incluyente. Guadalupe Ayoví, Telediario. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la provincia de Zamora Chinchipe se instalarán 352 juntas electorales para que 84.853 votantes acudan a elegir un prefecto, un viceprefecto, 9 alcaldes o alcaldesas, 45 concejalías. Zamora Chinchipe, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Yo voto por mi provincia productiva. Yo voto por la seguridad de las vías. Yo voto por el trabajo. Yo voto por mí. Yo voto por mi provincia. Yo voto por Pichincha. Este domingo, vota por ti, vota por Pichincha. Y juntos hagamos esa provincia que soñamos. Capi Zapata, prefecto. Paco, alcalde. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy un ciudadano común igual que tú. Un abogado que ha defendido causas justas. Me he enfrentado a los abusos del poder con éxito. ¿Cuál es su propuesta? Conmigo aprenderás a defenderte y en la lucha contra la corrupción estaré para protegerte. Tú, ecuatoriano, eres mi mandante. Yo seré tu representante. Si Hernán Ulloa es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Somos un país que participa con comunidades activas y organizadas, con gente comprometida que escucha, analiza, decide. Somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena. El Consejo Nacional Electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019. No te pierdas. Decisión en democracia. Hoy 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la provincia de Carchi se instalarán 478 juntas electorales para que 145.051 votantes acudan a elegir un prefecto, un viceprefecto, 6 alcaldes o alcaldesas y 32 concejalías. Carchi, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Horas 41 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros. En la Cámara de la Industria y Producción en Quito se desarrolló el foro Mujeres en el sector de la construcción, retos y aprendizajes. En este encuentro, representantes de esta rama compartieron sus experiencias con el fin de fomentar la igualdad de género. Ana María es técnica en una cantera. De padre albañil, creció en un hogar de 3 hermanos varones. Hoy es ingeniera en minas y trabaja en Holcim. Empecé manejando 9 personas, todos hombres. Llegué a un grupo en el que tradicionalmente eran de hombres. Trabajar con equipos, con explosivos, es generalmente de hombres, pero hemos sabido demostrar que las mujeres también somos fuertes. Como ella, varias mujeres que han logrado roles protagónicos en la industria de la construcción compartieron experiencias sobre cómo rompieron estereotipos en una actividad que se pensaba solo podían desempeñar hombres. Significó una estabilidad familiar, económica, más estable, emocionalmente, me hizo realizar como persona, como ser humano. Somos mucho más ordenadas, somos mucho más creativas.
somos mucho más involucradas, como que yo digo, las mujeres nos ponemos más la camiseta, digo yo. ONU Mujeres participó en este evento. Consideran fundamental este tipo de espacios para que más empresas continúen desarrollando políticas para empoderar a las mujeres. Yo creo que cuando los directivos, las directivas de las empresas tienen claro que apostar por la igualdad de género, apostar por la diversidad, no solo es una cuestión de justicia y de derechos humanos y de ética, que lo es, sino también es una cuestión de eficiencia y de que no podemos permitirnos el lujo de despilfarrar la mitad del talento de la población. En esta industria, según datos del INEC del año 2018, se cuenta con alrededor de 14.000 mujeres, es decir, tan solo un 0.7% del total de trabajadores. Por ello, la empresa privada resulta un actor fundamental para transformar esta realidad. Y tenemos una meta muy clara mundialmente y localmente, y es que tengamos por lo menos un 30% de mujeres en todos los niveles de la organización. Una enriquecedora experiencia en donde las mujeres aprendieron de las mujeres y del cómo no hay límites para sus metas, ya que capacidad sobra. César García, Telediario. Una guía digital del denominado Circuito Avenida de los Volcanes fue desarrollada por el Ministerio de Turismo del Ecuador y la Embajada de Alemania. La herramienta busca mejorar el desplazamiento y la planificación en esta ruta. La riqueza geográfica del Ecuador es uno de los varios aspectos que llamó la atención de Alexander von Humboldt hace 200 años cuando realizó su expedición científica en nuestro territorio. Allí, por ejemplo, recorrió la Avenida de los Volcanes, una ruta que arranca en la provincia del Carchi con el volcán Chiles y culmina en Morona, Santiago con el volcán Sangay. Alexander von Humboldt se maravilló con los volcanes, tanto así que fue quien acuñó el nombre de Avenida de los Volcanes a todo el valle interandino que alberga a más de 70 volcanes y montañas, 27 de ellos aún activos. Lo cierto es que ahora esta avenida cuenta con un mapeo digital que brinda homenaje al científico alemán por los 250 años de natalicio, pero además brinda una herramienta tecnológica que permitirá a los turistas nacionales y extranjeros planificar sus desplazamientos. Así, por ejemplo, sus descansos tras los ascensos los podrán realizar en ciudades como Cayambe, Otavalo o Baños, por mencionar algunas. Sigue las huellas del gran explorador por todo el Ecuador y trae los temas de Humboldt al presente. Para resaltar y difundir el valioso aporte de Alexander von Humboldt para la humanidad, teniendo en nuestro país como uno de los principales protagonistas. En este reconocimiento al científico alemán también se presentó un vehículo con películas y exhibiciones, el cual recorrerá el Ecuador mostrando el legado dejado por Humboldt. El denominado Humboldt Móvil visitará principalmente escuelas y centros culturales de nuestro país. Alex Llanos, Telediario. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo. Yo voto por buenas vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Yo voto por mi Quito limpio. Yo voto por la seguridad de mi barrio. Yo voto por el trabajo. Yo voto por buenas vías. Yo voto por mi mascota. Votemos por Quito, por Pichincha, por nosotros. Para concejales todo 12. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Ex médico de la Andrade Marín e Isidro Ayora, expresidente de Federación de Médicos del IES, editorialista nacional e internacional. ¿Cuál es su propuesta? Iniciar la cirugía mayor contra la corrupción, contratar una empresa extranjera que detecte ilícitos y devuelva el dinero mal habido. Si Carlos Mosquera es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la provincia del Guayas se instalarán 9.256 juntas electorales para que 3.182.028 votantes acudan a elegir un prefecto, un viceprefecto, 25 alcaldes o alcaldesas,
161 concejalías. Guayas, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Hoy, en Decisión en Democracia, conoceremos las propuestas de candidatos para la prefectura de Manabí. Contaremos con la presencia de Tito Mendoza, Leonardo Orlando, Catherine Ponce, Fernando Rivadeneira, Gonzalo Rodríguez, Gloria Sabando y Ricardo Zambrano. Hoy, 22 horas, CNE, confianza y participación en democracia. Revisamos de inmediato las noticias del mundo y comenzamos con lamentables noticias. Al menos 9 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en una explosión ocurrida en la zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, en Colombia. Los organismos de socorro se desplazaron hasta la zona para atender esa emergencia. Las autoridades aún desconocen qué causó la explosión. Nuevo remesón político en Brasil. Michel Temer, expresidente del país, fue detenido esta mañana por su vinculación en casos de corrupción derivados de la investigación conocida como Lava Jato. La mayor operación judicial que se inició en Brasil involucra a un nuevo personaje público. Se trata del exmandatario Michel Temer, quien ya en 2017 fue acusado de corrupción y obstrucción de la justicia, después de que se conociera una grabación en la que ofrece avalar el pago de un soborno. Esta detención no tuvo efecto solo a nivel interno. De acuerdo a Diario El País, en cuanto se conoció la noticia, la bolsa de Sao Paulo bajó 1.25%, mientras el real se depreció un 1%. Se conoció además que la Policía Federal busca también al exministro de Minas y Energía, Moreira Franco. Temer, quien fue vicepresidente durante el último periodo de Dilma Rousseff, asumió el poder en agosto de 2016, luego de que la mandataria se retirara del cargo por irregularidades en la presentación de las cuentas públicas. Fernanda Vera, Telediario. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la detención de Roberto Marrero, su jefe de despacho. El dirigente opositor explicó que se desconoce el paradero del funcionario y exigió su inmediata liberación, pedido al que se sumó el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, con una publicación en la red social Twitter. Esto mientras el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Marrero de ser el responsable de una célula terrorista que planeaba realizar ataques selectivos para crear caos en Venezuela. El gobierno de Ecuador, a través de un comunicado, rechazó la detención ilegal de Roberto Marrero, director de despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, así como del allanamiento de la residencia del diputado Sergio Vergara. Ecuador también instó al régimen de Nicolás Maduro a proceder con la inmediata liberación de Marrero, a garantizar su integridad y respetar sus derechos humanos, clarificar las circunstancias de la detención y esclarecer responsabilidades. Finalmente reiteró el apoyo al gobierno del presidente interino Juan Guaidó y expresó que solamente el pleno respeto a los derechos humanos facilitará el camino en paz hacia la democracia. Y el ciclón Idai deja unos 2,8 millones de damnificados en África. Además, un sorpresivo y emotivo reencuentro entre un padre y su hijo fue replicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Más en el siguiente resumen. El ejército colombiano evacuó a 3 niños indígenas que sufren de paludismo crónico y estaban confinados en una zona selvática del departamento del Chocó, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y la criminal banda del Clan del Golfo se enfrentan desde hace más de un mes. Los menores fueron evacuados junto a sus padres porque presentaban una aguda infección en su salud debido a que por las condiciones de la zona no habían podido recibir atención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Nicaragua por primera vez en un cuarto de siglo entre los países del continente que requieren un seguimiento especial debido al grave deterioro en la situación de los derechos humanos. En la lista también incluyen a Cuba y Venezuela. Unos 2,8 millones de afectados por el ciclón Idai en Mozambique, Zimbabue y Malawi esperan ayuda urgente de las organizaciones internacionales y los servicios de emergencia. El fenómeno natural que azotó a esos países la semana pasada ha causado de momento cerca de 500 muertos de acuerdo con las cifras oficiales.
Un sargento primero de la Guardia Nacional de Tennessee en Estados Unidos sorprendió a su hijo durante una práctica de taekwondo. Cester Nino regresó 4 días antes de lo que esperaba su hijo. El sargento primero estuvo en una misión de 10 meses en Medio Oriente, una historia que fue replicada por el presidente Donald Trump a través de su cuenta en Twitter. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, arribó hace pocos minutos a Chile para participar en el primer encuentro de presidentes de América del Sur 2019. En su cuenta de Twitter, el primer mandatario anunció su llegada a la capital del país, Santiago, y mencionó: aquí trabajaremos para alcanzar una auténtica integración. Necesitamos organismos que se dediquen exclusivamente a velar por los derechos humanos. Tras su llegada, el mandatario ecuatoriano anunció a la prensa que este será el camino que será nuestro destino, que lo ha sido desde siempre y que, por cierto, sabremos aprovechar de mejor manera en esta nueva instancia, en este nuevo punto de inflexión hacia la integración. El día de mañana disertará el primer mandatario sobre los desafíos y oportunidades de la región en el marco del encuentro de presidentes suramericanos. Traigo el saludo cordial, cariñoso, afectuoso, integrador de todo el pueblo ecuatoriano y de su gobierno, a la vez que felicitamos esta excelente iniciativa del presidente Sebastián Piñera, estimado amigo, para favorecer la integración, para favorecer la autodeterminación, para favorecer la unión de los pueblos de Sudamérica. Este será el camino que será nuestro destino, que lo ha sido desde siempre y que, por cierto, sabremos aprovecharlo de mejor manera en esta nueva instancia, en este nuevo punto de inflexión hacia la integración. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas para ustedes. Feliz noche.